Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Andrés Chavarría. Yo soy especialista en la parte de instrumentación para el patrón. Llevo ya alrededor de 12 años trabajando con instrumentación, más otras ahí experiencias que he tenido. El día de hoy, el webinar de hoy trata sobre equipos de medición o instrumentos para medir utilidades. Básicamente son esas utilidades como aire comprimido, agua y vapor, ¿verdad? Que hoy en día son fuente importante de la energía y de lo que necesita una industria para poder andar, ¿verdad? Básicamente. Especialmente en los últimos años nos han buscado mucho por este tema porque hoy en día se ataca más temas como eficiencia energética, cuánto podemos ahorrar, cuánto podemos facturar por procesos, ¿verdad? En el caso del aire comprimido, quién es el de los diferentes departamentos dentro de la fábrica, quién es el que está consumiendo más aire comprimido. Todo eso hoy en día se está monetizando, podría comentar uno, ¿verdad? Igual con el agua, hoy en día sabemos que cada vez el uso y el consumo de agua es vital, ¿verdad? Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, aquí en nuestro país, que los cortes de agua y todo, ¿verdad? Cada vez es una fuente más importante y que no podemos simplemente desperdiciar, ¿verdad? Posterior a eso está el vapor, que con el tema del vapor siempre ha estado ligado no solamente al consumo de agua, ¿verdad? Sino al consumo de hidrocarburos. ¿Qué hacemos para producir vapor, verdad? Muchas personas han destinado sus esfuerzos a utilizar otras fuentes, no solamente hidrocarburos líquidos, como en el caso de biomasa y otras cosas, ¿verdad? Para poder generar menos impacto al ambiente, pero también para en algunos puntos generar más ahorro, ¿verdad? Pero más importante que si usamos biomasa, usamos hidrocarburos, etcétera, es qué uso le hacemos al vapor. ¿Le hacemos un uso eficiente al vapor? Podemos monitorear, porque al final, ¿para qué generamos vapor? Para, como una fuente de calor, ¿verdad? Para calentar. Entonces, no solamente si generamos vapor de forma eficiente, sino si la consumimos de forma eficiente, si hacemos esa transferencia de calor de forma eficiente. Entonces, todos esos son temas que en estos días han salido bastante a relucir, ¿verdad? Y por ahí no está más hablar de un poquito de climatización, ¿verdad? Que es otro de los temas importantes. Hoy en día, por ejemplo, en Costa Rica hay muchísima industria de manufactura que cuida de sus sistemas de climatización, sus sistemas de aire acondicionado, sus sistemas de medición de humedad y temperatura. Entonces, por ahí podemos comentar un poquito más, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar sobre los sistemas como tal, vamos a hablar sobre, como dice ahí, sobre los instrumentos para medir esto. ¿Por qué razón? Porque hemos visto muchas veces que cuando no se hace un buen dimensionamiento, perdón, o cuando no se hace una buena selección de la tecnología adecuada para medir utilidades, simplemente de nada nos sirven los proyectos de monitoreo y consumo que queremos hacer, ¿verdad? Nos pasa el ejemplo más claro, ¿verdad? Como visitamos bastantes fábricas donde quieren meter medición de vapor, consumo de vapor, y vemos que la mayoría de flujómetros no miden, ¿verdad? Eso es un tema muy habitual que nosotros vemos en diferentes partes de Centroamérica. ¿Y por qué no miden? Porque básicamente utilizan tecnologías para lo que es medición de flujo continuo que tienen un límite mínimo al cual por debajo de ese límite ya no se puede medir vapor. Entonces, por darles un ejemplo, decían que, no sé, por una tubería de 3 pulgadas, por ser de 3 pulgadas, se compraron caudalímetro para 3 pulgadas, pero resulta que el caudal de vapor que pasaba por esa tubería no correspondía a lo que normalmente pasaría por una tubería de 3 pulgadas, no sé, pasarían 200 kilogramos hora y generalmente el rango de medición en una tubería de 3 pulgadas va de 1500 a 10.000 kilogramos hora, por dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Como el caudal realmente era tan bajo, simplemente llegaba a un punto de corte donde el equipo no podía totalizar vapor, entonces medían cero. Eso es algo muy normal que vemos. También lo vemos con aire comprimido y con diferentes cosas. Entonces, el saber seleccionar, el saber dimensionar un instrumento para poder medir es vital, ¿verdad? Para que realmente vayamos ahí avanzando con lo que es medición de utilidades, ¿verdad? El otro tema importante es cómo hacerlo, ¿verdad? Hay muchas tecnologías para poderlo hacer. Tenemos instrumentos ya sea cableados
tenemos instrumentos puntuales donde simplemente vemos el dato, tenemos instrumentos inalámbricos también, que eso nos facilita mucho el poder monitorear utilidades, entonces de eso vamos a hablar ahora un poquito, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver por acá. Simplemente, y el tema aquí importante es que no podemos controlar lo que no medimos, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que estamos siendo eficientes en nuestros procesos, que estamos haciendo un buen uso de la energía, un buen uso del agua, ¿verdad? Si no podemos medir de forma precisa, de forma exacta, ¿verdad? Para esto Emerson tiene toda una línea, bueno, Emerson que es la marca que nosotros representamos y tratamos por ahí no hacerlo de un tema más comercial, no voy a hablar de productos específicamente, sino nada más hablar de soluciones, ¿verdad? Por ahí contamos con una red de monitoreo bastante amplia donde podemos monitorear muchas cosas, no solamente el vapor, el aire y el agua como tal, sino también sistemas de transferencia de calor, ¿verdad? Porque muchas veces la utilidad del agua o la utilidad que le hacemos al vapor es para transferir energía. Entonces, también ahí Emerson cuenta con toda una red de monitoreo que puede cubrir esto. Podemos ver la eficiencia de intercambiadores de calor, podemos ver la eficiencia de torres de enfriamiento, chillers, ¿verdad? Que al final es un intercambiador de calor, trampas de vapor y la misma producción de vapor, ¿verdad? Que es todo lo que se necesita medir en una caldera para saber que esa caldera está trabajando de forma eficiente, ¿verdad? Entonces, por ahí importante. Con aire comprimido, pues en aire comprimido no nos metemos mucho en lo que es los diagnósticos del compresor como tal, porque hoy por hoy sabemos que muchos compresores traen su propio sistema de diagnósticos. Sin embargo, sí nos metemos en lo que es medir de forma periférica, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver un poquito cómo la variable de presión diferencial puede ser muy importante en compresores, aunque tengamos un sistema de diagnóstico en el equipo, también lo podemos medir de forma periférica para poder corroborar esos datos, ¿verdad? Cómo ver el consumo de aire comprimido, otras variables que a veces las máquinas también las miden, pero si no las miden es importante, como es el punto erosivo, ¿verdad? Que es una variable que ligamos a la humedad del aire comprimido, entonces por ahí temas de importancia donde podemos saber que tenemos un sistema de aire comprimido eficiente y si no es eficiente, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que está afectando el sistema, verdad? Medición de agua, en eso Emerson, bueno, medición de agua es más sencillo, más que todo es como la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo podemos medir caudal de forma exacta, de forma precisa? Cómo hoy en día hay mucho portafolio de equipos, ¿verdad? A veces la medición de agua no la hacían porque decían, mira, es que esos equipos para una tubería pequeña están demasiado caros, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hay diferentes tecnologías para medir agua. O en tuberías grandes, cómo podemos medir agua con equipos de inserción, que lo hace más barato que un equipo de tamaño grande, ¿verdad? Entonces son cosas importantes ahí. Pongo esa imagen, bueno, pongo esas imágenes, ¿verdad? Porque realmente es interesante. Este es un tema que arranca o se dispara, ¿verdad? Lo que son programas de eficiencia energética se dispara a inicios del año 2000, ¿verdad? Ya se venía dando desde el 92, pero es realmente en el año 2000 que la cosa agarra más seriedad, ¿verdad? Pero hoy por hoy vemos que el enfoque que le hacemos a la medición de utilidades, a la medición de transferencia de energía, a veces no es el mejor, ¿verdad? No sé, por dar un ejemplo, yo veo clientes que hacen una inversión enorme en cambiar su caldera. Mira, es que no vamos a usar ya caldera que utilice búnker o diésel, vamos a usar una caldera que utilice biomasa o que utilice una caldera eléctrica, ¿verdad? Pero antes que eso, no se midieron un montón de cosas para poder ver realmente cuánto ahorro podíamos tener simplemente teniendo una caldera de diésel o de búnker eficiente, ¿verdad? Entonces, a veces no sé, las empresas hacen movidas muy grandes cuando no miden lo más básico. ¿Qué es lo más básico? ¿Cuánto combustible consumo? ¿Cuál es la eficiencia, el exceso de oxígeno en mi caldera? ¿Cómo está la caldera como tal? ¿Puedo tener información diagnóstica de mi caldera? ¿Cómo está el tratamiento de agua que alimenta la caldera? Y bueno, no nos metamos tanto en la caldera. Posterior a eso, ¿qué pasa con el vapor? O sea, por darles un ejemplo, ¿a mí de qué me sirve tener la caldera más eficiente del mundo, verdad? Si al final no monitoreo, por ejemplo, mis trampas de vapor. Al final tengo un montón de trampas de vapor dañadas, tengo un montón de pérdidas de vapor. Entonces, aquí la idea que les digo es, hay cosas más sencillas que podemos hacer
antes de hacer movimientos grandes. A veces simplemente estamos limitados, simplemente el día de mañana no podemos cambiar una caldera. Entonces, ¿cómo podemos atacar? ¿Cómo con lo que tenemos hoy por hoy podemos medir, podemos tomar decisiones, en algunos casos más sencillas, soluciones sustentables, ¿verdad? Que la misma inversión se pague con el ahorro que vamos a obtener, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer cosas de forma más sencilla? ¿Ok? ¿Cómo empezar, verdad? Porque esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos empezar? Realmente nosotros tenemos diferentes sistemas, ¿verdad? Tenemos desde un sistema que nos da una acción correctiva hasta tenemos simplemente sistemas de monitoreo, ¿verdad? Pero bueno, la forma más sencilla es medir, automatizar los datos, porque también hay un tema. A veces medimos y no sabemos qué vamos a hacer con esos datos. No sabemos el impacto que esos datos van a tener. No sabemos cómo capturar todos los datos de esos medidores. No sabemos cómo capturar datos diagnósticos de los medidores que nos corroboren que los medidores están midiendo de buena manera, porque ese es otro punto importante. De nada me sirve tener 20 medidores si los 20 medidores están midiendo mal, ¿verdad? Entonces, primero que todo, medir. ¿Cómo seleccionar los mejores instrumentos para cada medición? Posterior a eso, ¿qué vamos a hacer con la data? Porque nos interesa la data. ¿Qué vamos a hacer con esa data? ¿Y qué data adicional podemos tener que nos dé más seguridad de los datos que estamos obteniendo, ¿verdad? Y posterior a eso, hablamos ahí de establecer benchmarks, establecer umbrales, ¿verdad? ¿Qué es lo que mi operación normalmente necesita? Estamos dentro de los parámetros energéticos, consumo de agua, generación de aire, que la fábrica necesite, o nos estamos saliendo de esos umbrales. ¿Por qué nos estamos saliendo de esos umbrales? ¿Qué está fallando? Y de ahí llegan las acciones correctivas, ¿verdad? Como les comento, ahí tenemos desde softwares que envían órdenes de trabajo a un sistema para decir qué hacer, ¿verdad? Como bien simplemente qué vamos a hacer, dónde vamos a fijar cada uno de los umbrales de donde vamos a medir, ¿verdad? Punto importante, no lo comenté por ahí, tenemos un chat, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna duda de lo que vamos conversando, pueden verlo en el chat. Tengo por ahí también, voy a estar haciendo ahí un cambio, voy a estar metiendo ciertos archivos de PDF, ¿verdad? Que luego los voy a compartir con ustedes, por supuesto, pero es para hacer una explicación más sencilla de lo que vamos a ver, ¿ok? Bueno, esto es adicional, hoy no les vengo a decir cómo hacer un plan de energía, creo que eso ustedes lo saben mucho mejor que mi persona, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que ser realistas en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros hoy por hoy, en todos los diferentes sistemas, diferentes formas de medir, muchas veces van ligados a un estudio de retorno a la inversión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, hablando de eficiencia de la combustión en la caldera, contamos con una hoja de cálculo, ¿verdad? Donde ponemos un escenario. ¿Cuál es su escenario actual? Hoy en día, ¿qué tan eficiente es su caldera? Con este medidor, ¿a dónde lo podemos llevar? Y instalando este medidor, ¿en cuánto podemos retornar la inversión de lo que nos costó el medidor per se, ¿verdad? Haciendo obviamente acciones correctivas, porque si no hacemos acciones correctivas, nunca vamos a tener un ahorro, ¿verdad? Podemos hacerlo, lo tenemos, ¿verdad? En trampas de vapor tenemos también un archivo donde podemos calcular la eficiencia al implementar un sistema de monitoreo de trampas de vapor, que aquí vemos que eso va a cambiar mucho. Muchas veces les decimos a los clientes, no, mira, realmente para las acciones que usted hoy por hoy hace y por el consumo bajo de vapor que usted hoy por hoy tiene, meter un sistema de estos no es sustentable, porque usted ya tiene una forma de hacer las cosas y le da réditos, ¿verdad? Pero en muchos casos sí vemos que hay mucho que no logramos ver, ¿verdad? Pérdidas de vapor, pérdidas de agua, y ahí sí llegamos a sumar y decirles, hay un ahorro detrás de todo esto, ¿verdad? Pero claramente no podemos simplemente llegar con algo nuevo e imponernos, ¿verdad? Un sistema de ahorro de energía, primero que todo, tiene que adherirse a las metas de operación, ¿verdad? O sea, si hoy por hoy yo digo, no sé, voy a meter un medidor de aire, ¿verdad? Y ese medidor de aire genera una caída de presión.
yo al final no puedo comprometer la presión del aire que yo necesito para trabajar. No sé, supongamos que yo tengo un medidor de aire que genera 10 psi de caída de presión y yo en esa línea realmente ocupaba 110 libras y esa caída de presión ya me va a generar un impacto. Yo no puedo hacer eso. Entonces yo tengo que definir qué tecnología voy a utilizar que se adhiera a el mínimo impacto en la operación, porque al final la operación manda y al final si vamos a meter algo que anteponga las necesidades de producción de la operación de la industria, simplemente nos van a votar cualquier proyecto. Entonces, por ahí ese es un punto importante. Otro punto importante, por ejemplo, voy a meter un sistema de monitoreo. ¿Cómo se va a comunicar? ¿Con quién se va a comunicar? Porque eso tiene que llegar a una base de datos, a un PLC, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacérselo fácil a la persona de automatización, a la persona de captura de datos que realmente está preocupada en otra cosa, está preocupada en producir, está preocupada que sus máquinas trabajen? Entonces, ¿cómo yo no llego a ser, mejor dicho, una molestia adicional, verdad? Entonces, también eso es un punto importante para adecuarnos a la operación. Luego, entender qué acciones correctivas se pueden hacer y qué no se puede hacer. Porque realmente yo digo, mira, si yo meto un sistema de monitoreo de trampas de vapor, pero no tengo el ancho de banda para cambiar esas trampas en caso de que estén malas, entonces vale la pena meter ahí un sistema de monitoreo de trampas de vapor, ¿verdad? Entonces, eso también es importante, ¿verdad? Si lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a medir, me va a dar o puedo hacer una acción correctiva donde yo reduzca el consumo, ¿verdad? Entonces ese es un punto importante. También muy importante, conocer, aquí pongo yo conocer el rol del mantenimiento, pero también digo yo conocer qué hay hoy por hoy para que un proyecto de medición de energía se pueda dar. O sea, si no están las personas, si no está el hardware para medir, para monitorear, entonces meter un sistema de estos no va a tener mucho sentido. Si no están las personas, ¿cómo podemos automatizar la captura de datos? Que ahí vamos a hablar de un programa que se llama Insights, que es bastante interesante, ¿verdad? Pero es eso, ¿cómo no molestar? Si no hay gente dedicada a eso, ¿cómo la máquina por sí sola puede hacerlo? Puede capturar datos y puede darle los informes que las personas que están detrás de energía y todo lo demás necesitan, ¿verdad? Claramente, ya lo decíamos, entender la tecnología utilizada. Entender la tecnología utilizada no es solamente yo compré el mejor sensor para esta aplicación. Entender la tecnología utilizada es también el día de mañana yo tengo que darle soporte, hay un ciclo de vida del producto, cómo en 5 años le puedo decir a las jefaturas, esos equipos que se compraron hoy en día siguen midiendo al 100% porque puedo monitorear estos diagnósticos, ¿verdad? Que ahí hay un tema muy ligado en Emerson, que es el tema de confiabilidad. ¿Qué tanto puedo confiar yo en mis instrumentos, verdad? Que bueno, ahí lo comento, reliability. Eh, por ahí planear, hacer un cronograma. Hay diferentes sistemas que me van a ayudar a hacer las cosas más sencillas. Yo hablo mucho de wireless, no hablo mucho de wireless porque quiera vender wireless, no hablo mucho de wireless porque hacer un sistema de monitoreo tipo wireless es muy fácil de implementar, es muy fácil de capturar la información, entonces también se puede eh, adaptar a los tiempos y formas que ustedes tienen hoy por hoy. Entonces, por ahí tal vez comento mucho de wireless. También establecer un mismo fin entre los distintos departamentos, porque cuando metemos un sistema de medición, y posiblemente nos vamos a tener que pegar a la red de la empresa y todo, ¿verdad? Eso va a afectar a diferentes departamentos. Va a afectar a un departamento de mantenimiento, va a afectar a un departamento de IT, por ejemplo, ¿verdad? Va a afectar a diferentes departamentos, no sé, un departamento de sostenibilidad, de ahorro energético, ¿verdad? Entonces, aquí el punto importante es que yo no puedo hacer algo para que simplemente la persona de mantenimiento pueda utilizar esos datos, ¿no? También tiene que adaptarse a lo que IT necesita, a lo que IT no puede hacer, porque a veces hay bloqueos para salvaguardar la información de la fábrica, ¿verdad? Entonces hay cosas donde IT nos dice, mira, hasta acá, y qué podemos utilizar en esos casos, ¿verdad? Entonces también entender la realidad de la empresa, entender que hay cosas que se pueden detener si no vamos acorde a los diferentes departamentos, ¿verdad? Por ahí les comparto este breve video de lo que hace en general Emerson de muy distintas formas, pero es en general lo que buscamos realizar.
Nada más denme un segundo para ver si pueden oír el audio. Optimize for Video, creo que sí. Ah, no, Optimize for Video, creo. Creo que ahí ya lo pueden oír. Denme un segundito. Bueno, voy a ponerle play. Creo que no. Pero bueno, se entiende con verlo. Uh-huh. Lástima que no puedan oír el audio. Tendría que ver qué es lo que está pasando. Igual este video, al igual que otra información, se las voy a compartir posterior a la finalización de esta presentación. Creo que vamos a dejarlo por ahí, porque sin audio está bastante difícil, luego se las comparto. Pero básicamente es esto, al final de cuentas, la medición o el consumo adecuado de utilidades va a generar un rédito. O sea, es un punto importante que afecta a los gastos operacionales de la empresa, ¿verdad? Entonces el tema es cómo reducir eso. O sea, cómo yo puedo reutilizar el agua, no solamente cómo puedo transferir calor, sino cómo puedo hacer un reuso de esa agua. ¿Cómo puedo tener sistemas de intercambio calórico eficientes? ¿Cómo puedo tener torres eficientes? ¿Cómo puedo medir el aire? ¿Cómo puedo medir el agua? ¿Cómo puedo medir el vapor? Y al final de cuentas, ¿cómo puedo medir el combustible? Que si bien el combustible no lo digamos como servicio industrial, pero el combustible está ligado a la producción de aire, o el combustible está ligado a simplemente generadores eléctricos, ¿verdad? Entonces también es un punto importante al momento de medir, ¿verdad? Todo eso es las diferentes cosas que puedo atacar, ¿verdad? Desde lo que es, bueno, medición avanzada de compresores, procesos de combustión óptimos, selección de tecnologías que reduzcan las caídas de presión, porque quiero medir, pero también no quiero tener caídas de presión altas, sea para vapor, sea para, bueno, para agua no, ya les voy a explicar por qué, pero para vapor o para aire comprimido, ese es un punto importante. Uso eficiente de los combustibles, ¿verdad? Al final de cuentas, queremos tener balances de masa y energía, ¿verdad? Y por aquí hablo un tema muy, muy importante, porque cuando uno quiere tener balances de masa en el tema de aire comprimido, es importante entender que el gas y el vapor no se comportan igual que un líquido, ¿verdad? Que la afectación por cambios en la presión y la temperatura inciden en la medición del flujo volumétrico. Entonces, por ahí importante, porque a veces, no sé, metemos medidores a lo largo de una planta y queremos que lo que entró sea igual a lo que salió o a lo que se derivó en diferentes líneas, ¿verdad? Y en eso ya se vuelve muy cerrada la gente. Dice, mira, pero es que ¿por qué no me cierra el dato? Entonces hay que entender y saber interpretar el dato de flujo, especialmente cuando hablamos de gases o de vapor, ¿verdad? Un intercambio calórico óptimo, se los comentaba antes, cómo obtener bajos retornos de condensado, o sea, hacer más que todo condensado, que no haya condensado en nivel de vapor, ¿verdad? Que el vapor lo hayamos podido consumir de forma adecuada. Reparación de fugas y mantenimiento de trampas de vapor, ¿verdad? En eso es en lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Y por acá yo digo que es importante es tratar de hacer las cosas por módulos. A veces no podemos medir en todos los puntos que queremos, porque a veces no tenemos la información necesaria para poder dimensionar los equipos, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cómo hacer cajas negras y cómo entender dónde podemos medir primero.
hay un punto importante que yo le comento mucho a los clientes. Ahorita me aparece un cliente y me dice, mira, es que tengo un circuito de aire comprimido y yo quiero medir desde la máquina más grande hasta la máquina más chica. Pero mira, no tengo datos de flujo. Pero no importa, usted vaya y vea a ver qué medidores de flujo le sirven y me los pone y listo. Algo que yo le comento mucho a los clientes es, vea, no solamente es lo que usted quiere hacer, también usted tiene que valorar qué ha hecho usted en el pasado y qué puede hacer usted ahora, ¿verdad? Porque es claro que si usted tiene una línea de tuberías y bastantes derivaciones y no tener datos de caudal por máquina o cuánto consume cada máquina, va a costar muchísimo seleccionar un equipo de instrumentación, ¿verdad? Entonces empecemos por lo inicial. ¿Qué es lo inicial? ¿Cuánto produzco? ¿Verdad? Entonces vamos a medir en cuánto produce usted, ¿ok? Posiblemente, como no tiene usted ninguna data, eso sea lo primero que vamos a medir. Se le compra un buen medidor, se le vende un buen medidor para medición de flujo volumétrico estandarizado normalizado. Lo podemos ligar a cuántos kilowatts y a la eficiencia del compresor como tal. Sí se pueden hacer esas relaciones, ¿verdad? Medimos en un único punto y de ahí vamos en adelante. ¿Qué sigue por ahí? ¿Cuáles son las máquinas de mayor tamaño? ¿Es esto un circuito? ¿Se está devolviendo el aire o es para mantener la presión necesaria en cada punto? Entonces, aquí el punto importante es que no podemos volvernos locos y no podemos decir, mira, es que quiero hacerlo ya todo y quiero 20 medidores y todo, porque hay que entender también el sistema. Y lo más importante, hay que entender que lo que nosotros les vayamos a ofrecer sea confiable y les mida, ¿verdad? Porque me ha pasado, recordando ese caso anterior, voy a hablar solamente de un caso, pero son varios, ¿verdad? Me pasa, por ejemplo, en una planta, en una jabonera, que llego a la planta de jabón y tienen su área de calderas y el comprador se volvió loco, bueno, el comprador no, la persona del proyecto se volvió loca y tenía como 9 tuberías de vapor y a las 9 tuberías les puso flujómetros. Porque él dijo, esto lo vamos a hacer rápido, vamos a medir y mencionó mal los flujómetros y los nueve flujómetros ninguno medía. Entonces ya, ¿qué pasa? La próxima vez que alguien quiera hacer un sistema de medición de utilidades de servicios, ya va a haber muchas personas que se van a poner en contra, porque van a decir, como aquel proyecto que nunca midió, ¿verdad? Entonces es bueno llevar la información, es bueno irla sectorizando, irla agrupando y ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿verdad? Obviamente hay prioridades, por ejemplo, algo que yo le digo mucho a los clientes es, prioridad para mí, primera, en un sistema de aire comprimido, medir punto de rocío. ¿Por qué? Porque el punto de rocío, aparte que no es un equipo caro, te va a dar la calidad del aire, te va a dar, porque sabemos, no solamente que hablamos de un tema de ahorro energético, hablamos también un tema de cuidado de los equipos neumáticos, ¿verdad? Entonces, para mí, algo muy importante, fácil de hacer, mida punto de rocío. Asegúrese que su aire está seco, ¿verdad? A nivel de vapor, antes que hacer monitoreo de trampas de vapor, antes que hacer monitoreo de intercambiadores de calor, eficiencia de combustión. Pero un sistema confiable, porque les voy a contar algo. Una de las razones que dentro de mis clientes he llegado a ver es que muchos no creen en el sistema o no lo utilizan, el sistema de medición de eficiencia de calderas, porque anteriormente han utilizado uno que nunca les midió o que no les midió por mucho tiempo o que no sabían cómo calibrarlo. Entonces ya hay un montón de anticuerpos, ¿verdad? Que hacen que ya no se use eso, pero esos sistemas súper importantes, especialmente en una caldera de búnker, en una caldera de diésel, ¿verdad? Aunque también los usamos en calderas de biomasa, claro que sí. Pero bueno, eso es importante. ¿Cómo vamos a empezar de forma ordenada, verdad? ¿Qué vamos a monitorear y cómo lo vamos a hacer? ¿Ok? Meto por ahí eso. Eso es un software que tenemos que va a jalar mucha información de sistemas inalámbricos, aunque también está para instrumentos cableados, pero son programas ya prearmados que pueden medir las utilidades por ustedes. Ellos están diseñados para ciertos activos, o sea, para sistemas de bombeo, por ejemplo, para intercambiadores, para monitoreo de trampas. Ahí van creciendo poco a poco, pero ya están diseñados para que de una forma sencilla puedan jalar la información y poderla generar en los reportes que ustedes necesitan. Pero ya vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Okay?
Estos son diferentes aplicativos que hay, ¿verdad? Ahí vamos a ver después un poquito más allá de eso. Y claramente, todos, con un buen estudio, le generan un ahorro al cliente, ¿verdad? Entonces, por ahí ese es un punto importante. ¿Ok? Eh, vamos a hablar un poquito de los diferentes sistemas. Hablemos primero del aire comprimido. Por ahí, investigando un poquito y leyendo, ¿verdad? Hay demasiados casos de éxito al hacer sistemas de aire comprimido eficientes, ¿verdad? Por ejemplo, un caso ahí que estaba leyendo, una empresa en Chicago, ¿verdad? Que hizo una auditoría energética de todo su sistema de aire comprimido y básicamente se dio cuenta que se podían obtener ahorros de hasta 10% en el gasto total. ¿En gasto total de qué? En el gasto total eléctrico, ¿verdad? De los compresores. ¿Y por qué razón? Por hacer diferentes acciones. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero en un sistema de aire comprimido, si el compresor genera una caída de presión mayor a 20 pulgadas de agua, la pérdida en el flujo de salida puede ser alrededor de un 5%, ¿verdad? Yo entiendo que hoy por hoy hay sistemas y hay compresores que ellos mismos diagnostican cómo están los filtros, cómo están todos sus partes que podrían generar esa caída de presión, ¿verdad? Pero también, si es un compresor viejo, lo podríamos hacer de forma periférica con un sensor de presión diferencial sin ningún problema, ¿verdad? Y evitar caídas en el flujo de salida, ¿verdad? Por ahí otro dato rápido, un mal control de un sistema de aire comprimido puede generar pérdidas de hasta un 40%. O sea, un montón de cosas que hay que revisar. ¿Qué revisamos en un sistema de aire comprimido? ¿Qué podemos revisar de forma periférica? Bueno, primero que todo, medir caudal en las diferentes etapas del aire comprimido. Eso lo podemos hacer con dos tecnologías. Podemos hacerlo con medidores Vortex. Ya les voy a hablar un poquito del Vortex. Básicamente es un medidor que se conecta en medio de la tubería y cuando pasa el aire genera unos remolinos. Entonces esos remolinos, el equipo tiene un sensor que es un sensor piezoeléctrico que se va a mover conforme a cuántos remolinos se generan. Entonces, él midiendo los remolinos que genera al pasar por el medidor, él puede saber cuánto caudal está pasando. Es una buena forma de ver fugas, sin embargo, para medir ya aire como tal, o sea, si quieres medir cuánto consumo hay, cuánto volumen hay, utilizamos otras tecnologías como los medidores de flujo por presión diferencial, ¿verdad? Tenemos de todo, ¿verdad? Para obtener la presión necesaria a la salida, tenemos reguladores, tenemos sensores de temperatura, ese que les comentaba ahora, medición de presión diferencial en el compresor como tal, para saber qué tan topado está el compresor, para saber si los filtros necesitan recambio, etcétera. Eso es algo que lo podemos hacer con medidores de presión diferencial. Punto de rocío, que es algo que yo siempre recomiendo bastante, ¿verdad? El otro punto importante, la medición de la temperatura, es un dato importantísimo, ¿verdad? Para saber realmente si el vapor como tal hay todavía líquido y se puede dar condensación, para ver si el secador trabajó de forma óptima. La medición de temperatura a lo largo del sistema de aire comprimido es bastante útil, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar, y aquí sí voy a jalar uno de estos flyers, nos vamos a quedar eh, en lo que es la medición de flujo, que creo que es de los puntos que más les interesa a ustedes, ¿verdad? Déjenme un segundito nada más. No voy a poner mayor presentación al respecto, nada más comentarles por ahí. Nosotros tenemos una tecnología con la que nos ha ido muy bien. De hecho, hace poco ejecutamos un par de proyectos para medición de aire comprimido y es la tecnología de medición de flujo por presión diferencial. ¿Cómo es medición de flujo por presión diferencial? Es básicamente que donde viene el flujo de aire, ¿verdad? Yo genero un impedimento en ese flujo de aire, puede ser una placa, puede ser una varilla, etcétera. Y ese impedimento me va a generar una caída de presión. Gran parte de esa caída de presión se llega a recuperar, pero hay una parte que no. Ese diferencial de presión, si está pasando mucho caudal, el diferencial de presión es mayor. Si está pasando bajo caudal, el diferencial de presión es menor. Con eso logramos medir cuánto flujo está pasando. Flujo volumétrico.
Aquí todo muy bien. Sin embargo, estamos hablando de aire. Estamos hablando de un fluido completamente compresible, ¿verdad? O sea, que se puede comprimir, cambia cuánto volumen está pasando respecto a la presión y la temperatura del aire como tal, ¿verdad? Entonces necesitamos también medir la presión y la temperatura del aire. ¿Para qué razón? Para poder tener un dato congruente siempre. ¿Por qué razón? Porque si yo digo, están pasando 900 pies cúbicos por minuto a 100 libras de presión de aire, no es lo mismo que decir están pasando 900 pies cúbicos por minuto a 90 libras de presión de aire. No es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque entre más presión haya, si yo tengo, si no sé, piénsalo en un globo, si yo tengo un poco de aire y entre más presión haya, ¿qué va a pasar con el volumen? Se me va a reducir, ¿verdad? Entonces, yo en estos casos lo que hace para tener un dato congruente es que se llega a un idioma común, ¿ok? Entonces yo digo, no importa la presión que yo esté midiendo, no importa la temperatura, yo lo voy a llevar a una condición estándar o a una condición normalizada, ¿ok? ¿Qué es una condición estándar? Aunque yo esté midiendo flujo a 90 psi y a, no sé, y a 30 grados o a 25 grados, ¿verdad? Eso equivale a no sé cuánto flujo, pero a una atmósfera y en el caso estándar, si no me equivoco, es a 20 grados, ¿verdad? Y en el caso normalizado, llevarlo más bien ese flujo que estoy midiendo a una equivalencia de una atmósfera y 0 grados, ¿ok? Esas son las dos que hay, normalizado y estandarizado. Yo siempre se lo comento a los clientes como es hacer un cambio de moneda. O sea, ustedes no sé, en su país son quetzales y en mi país son colones, entonces nos pasamos a dólares, perdón, para poder decir cuánto equivale cada uno de los valores, ¿verdad? Es lo mismo que hacemos con la medición de aire. Lo llevamos a un idioma común, llámese estándar o llámese normal, ¿verdad? SCFM, por ejemplo, son pies cúbicos por minuto estándar y NSFM serían pies cúbicos por minuto normalizados, ¿ok? Entonces, eso es lo que buscamos hacer. Y un equipo de estos puede hacer todo eso. Un equipo de estos mide presión diferencial, por ende mide caudal volumétrico, mide presión de la línea y mide temperatura de la línea. Entonces él tiene un software en su misma electrónica, en su misma cabecita, que puede decir, como estoy midiendo aire comprimido, esta medición volumétrica equivale a esta medición volumétrica estandarizada o esta medición volumétrica normalizada. ¿Qué sucede cuando no hago esto? Cuando no hago esto, me pasó un caso con un cliente que me dice, mira, es que ese equipo full compensado es más carito, entonces por favor, vendémelo sin compensación. Yo ya sé que la presión del aire no cambia, que es alrededor de 100, y nos llegó a pasar, nunca cierran los balances de masa, porque cuando cambia esa presión, entonces yo tengo que ir otra vez a configurar el equipo y a ponerle que la presión de operación es otra, y tendría que estar haciendo eso siempre, o sea, no, con solamente que haya un cambio de presión de 5 libras de presión, ya es suficiente para el error que vamos a tener. Y si quieren ir más a averiguar esto, simplemente piensen en la ley de gases ideales. Piensen que la diferencia entre volúmenes es proporcional a la diferencia de presiones. Entonces imagínense ustedes cuánto puede hacer un cambio de presión generar en el cambio de volumen. Entonces por ahí todo esto nos lo evitamos comprando un medidor de flujo, más que decir por presión diferencial, un medidor de flujo full compensado. O sea que mide presión, mide temperatura y mide caudal como tal. Y hace las conversiones del caso. ¿Por qué les decía ahora antes que esto aplica más en aire, en vapor, que en líquidos? Sí es cierto, en líquidos puede haber una pequeño aumento, una pequeña disminución en el volumen, ¿verdad? Por los cambios de presión y temperatura, pero no son tantos como sí se dan en el aire o en el vapor, ¿verdad? Por su, por su compresibilidad, ¿ok? Entonces ese es un punto importante que tomen en consideración. Ahora bien, van a ver, quédense con la imagen de la derecha, van a ver diferentes configuraciones, ¿verdad? Si es aire,
claramente ocupo compensar tanto por presión y por temperatura, entonces compramos un equipo full compensado. Si es vapor, va a depender, porque por ejemplo, y piensen en la línea de cambio de fase del agua, cuando yo trabajo en un grado de saturación, ¿verdad? Cuando yo trabajo con vapor saturado, la presión de saturación va a ser equivalente a una temperatura de saturación. Entonces yo simplemente necesito un equipo que compense o por presión o por temperatura, pero no requiero los dos. Cuando es vapor sobrecalentado, ahí sí no hay una correlación entre la presión y la temperatura. Entonces ahí es como con el aire. Tengo que medir tanto por presión como por temperatura, ¿verdad? Y en el caso del agua, por lo general no. De hecho, nada más medimos caudal con base a una diferencia de presión. Ahora, en el agua, por el costo del agua como tal, esas pequeñas variaciones en el volumen en líquidos no van a generar para mí un gasto. Realmente la diferencia es muy, muy poca, ¿verdad? En el agua, pero no lo vean así, por ejemplo, en los combustibles. ¿Por qué? Porque claramente el combustible, y no solamente hablo de combustible, otros líquidos de alto costo como la leche, el aceite, etcétera, ¿verdad? Ahí sí, esas diferencias por cambios de presión y temperatura sí inciden en un tema monetario, ¿verdad? Entonces, cuando yo mido, por ejemplo, caudal de hidrocarburos, yo prefiero utilizar otras tecnologías como medidores de flujo másico. Como la masa nos afecta por la presión y la temperatura, a diferencia de todo esto que estamos conversando, simplemente puedo usar equipos como Coriolis de flujo másico para medir hidrocarburos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué se dijo eso al final? ¿Por qué no aplica eso para aire? ¿O por qué no aplica eso para vapor? Porque para ya líneas de aire, meter un flujómetro másico, primero genera una caída de presión mayor a este equipo de presión diferencial. Ya eso es un problema enorme. Y puede llegar a ser más caro que una solución de presión diferencial. Entonces, al final de cuentas, todo está ligado, ¿verdad? Hay un montón de cosas que hay que considerar. Muchas veces me preguntan a mí, mira, ¿cuál es el flujómetro perfecto a consideración suya? Yo le digo, es que no lo hay. Todos los flujómetros tienen una limitante diferente. Aquí sí llegamos a ver que en medición de aire comprimido, esta tecnología, presión diferencial, es la que más se adecua por diferentes cosas. Entonces, primero, porque hace la full compensación. Segundo, y este es un tema importantísimo, porque es muy fácil de calibrar. ¿De qué se compone un medidor de flujo por presión diferencial? Se compone del elemento que genera la caída de presión y del sensor de presión diferencial como tal. Claramente, si yo estoy midiendo aire, el elemento que genera la caída de presión diferencial no va a tener desgaste. Casi yo les diría que lo pueden quitar 10 años después y él no se va a ver desgastado, a no ser que esté pasando por ahí un gas corrosivo, ¿verdad? Pero como este elemento no se deteriora, ¿verdad? Entonces, esa equivalencia que se mantiene entre la presión diferencial y el caudal va a ser siempre la misma. De acuerdo a la forma del elemento, es que hay esa variable, esa constante K que está ahí, que me correlaciona presión diferencial con caudal, y siempre se va a mantener, ¿verdad? Especialmente hablando de aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si eso siempre va a ser constante, eso nunca va a cambiar, ¿cómo podemos nosotros calibrar un sensor de flujo por presión diferencial? Muy sencillo. No es como otras tecnologías, simplemente calibramos un sensor de presión. ¿Cómo son otras tecnologías? En caudal, otras tecnologías va a ser, por ejemplo, sacar el flujómetro de la línea, llevarlo a un patín de calibración, compararlo respecto a otro flujómetro. Eso hace que, esas son las formas de calibrar otros flujómetros. Se vuelven más caras, hay que planear mejor el tiempo porque hay que llevarlo a un centro de calibración o traer a alguien de calibraciones con un patrón para que haga las calibraciones. Es mucho más complejo. Aquí simplemente con un simulador de presión, con un equipo de calibración, podemos calibrar un sensor de flujo. Ahí hay una gran ventaja sobre otras tecnologías de flujo que podamos tener, ¿verdad? Por ahí nada más, perdón, un breve anuncio. Si quieren hacer algún comentario, lo pueden hacer por medio del chat, ¿ok? Otra gran ventaja de estos medidores de flujo para aire comprimido es que vienen en versiones cableadas o inalámbricas. En nuestro caso, cableada va a ser si es vapor saturado
o si es líquido. ¿Por qué? Porque el equipo full compensado solamente lo tenemos en versión, perdón, inalámbrica solamente para líquidos o vapor saturado, porque el full compensado solamente lo tenemos en versión cableada. Ahora bien, en los sistemas inalámbricos de medición que tenemos nosotros, tenemos una cosa que se llama el TOM. El TOM lo que me permite es que la señal cableada de ese equipo se pueda convertir en una señal inalámbrica wireless HART, que es el protocolo que él conversa, ¿verdad? Entonces, si bien el equipo, yo digo que no es inalámbrico porque siempre necesita alimentación 24 voltios, si ustedes quieren evitar llevar una señal de comunicación hasta el cuarto de control, simplemente lo pueden alimentar localmente con esos 24 voltios y ponerle una antena wireless HART para que él mande la información de forma inalámbrica al cuarto de control. ¿Qué es la diferencia respecto al otro equipo que es full inalámbrico? Que el equipo full inalámbrico trabaja con batería y tiene antena. Esa es la gran diferencia, pero ustedes sí pueden enviar la información de forma inalámbrica si lo necesitan. Ahora, pasando a otro punto. Uno de los puntos que más se cuestiona en la parte de medición de flujo de aire por caída de presión. Lo que la gente dice es muy lógico, ¿verdad? Dicen, si el equipo mide generando una caída de presión y yo quiero evitar caídas de presión en un sistema de aire comprimido, entonces es incongruente, ¿verdad? ¿Cierto? Sin embargo, tenemos diferentes elementos que generan caída de presión. Uno de los elementos que usamos se llama pitol promediador. Es una barra metálica con una pequeña ranura, ¿verdad? Y en esa ranura y en una ranura que tiene atrás ya se hace la toma de presión diferencial. Sin embargo, al ser solamente una barra y al no ser una placa de orificio o una placa acondicionadora, la caída de presión es mínima. ¿Cuánto les digo que es mínima? Puede ser alrededor de 1.5, 2 psi. Eso en una línea de 90 libras es mínimo, ¿verdad? Entonces, este sistemita de acá, el ANUAR, nos ayuda con todos esos cuestionamientos que hace la gente, que dice, pero un equipo de presión diferencial me va a generar una caída de presión. En el ANUAR es mínimo la caída de presión que pueda generar, ¿ok? Otros puntos, bueno, yo claramente les hablaba de las diferentes configuraciones y todo, entonces vamos a tener una solución para cada medición de servicios industriales, no sé, aquí hay algo bonito, podemos estandarizar. Entonces, podemos siempre utilizar tecnologías de presión diferencial siempre que queramos medir agua, siempre que queramos medir aire comprimido, o siempre que queramos medir vapor. O sea, si ustedes quieren usar esta tecnología para todo, perfecto. Vamos a tener otras tecnologías muy buenas que son complementarias, como por ejemplo el equipo Vortex para medir vapor, que ya me voy a ir a ese punto y que lo puedan diferenciar un poquito más por temas de precios, por temas de estabilidad, etcétera. Pero si ustedes me preguntan, ¿esta tecnología me puede servir para medir las tres utilidades? Claro que sí, sin ningún problema. Claramente lo usamos muchísimo en aire comprimido. Y otro tema que creo que no va al caso, porque por lo general las líneas de aire son, bueno, si es en una industria, no van a ser más allá de 5 o 6 pulgadas, ¿verdad? Pero si son tuberías muy grandes, a nivel de costos, meter un equipo de presión diferencial les puede dar bastantes ventajas. Entonces, eso por ese lado, ¿ok? Si no tienen consultas, vamos a proseguir, ¿ok? Medición de, bueno, quedado claro todo con medición de aire comprimido, espero que sí. Si necesitan algo, con muchísimo gusto, les podemos cotizar o podemos hacer una visita. Medición de agua. Medición de agua es un mercado muy amplio. Es un mercado donde hay todo tipo de tecnologías. Tenemos de sensores tipo propela, ¿verdad? Lo meto en un tubo de agua, ¿verdad? Entonces el agua hace que una propelita se vaya moviendo y con eso mido cuánto volumen está pasando, ¿verdad? Temas importantes, tal vez a nivel de exactitud más que todo. Cuando yo uso equipos de inserción, yo estoy midiendo nada más en un único punto a lo largo del área transversal de la tubería, ¿verdad? Entonces, cuando yo uso un equipo de inserción, la velocidad del flujo en el punto donde estoy midiendo no es igual a la velocidad del flujo en los puntos que están cercanos a la pared del tubo. ¿Qué sucede? Por la misma aspereza del tubo, por un montón de cosas,
El comportamiento en el centro del área transversal, o sea, en el puro centro donde va pasando el flujo, es un comportamiento laminar, velocidades de flujo más altas, y el comportamiento cuando se acerca a la pared del tubo es un comportamiento turbulento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Para no entrar en tanto detalle. Si yo uso un medidor magnético, que un medidor magnético realmente me va a dar un mapeo completo de todo el perfil de flujo a lo largo del área transversal, yo puedo llegar a alcanzar exactitudes en volumen de hasta más o menos 0.35%. En cambio, cuando yo uso un equipo de inserción, las exactitudes que yo puedo alcanzar va a ser de más o menos 0.75, más o menos 1% sobre la medición de caudal. Entonces es un tema de que en un medidor electromagnético, que ya se los voy a comentar un poquito, la medición es más precisa, es más exacta, ¿ok? Ahora, puede ser que ese no sea el problema que tengamos. Si ya tenemos un equipo puntual como una propela, un equipo mecánico, etcétera, recuerden que siempre hay un problema con los equipos mecánicos. El agua, con el tiempo, no solamente por los breves minerales o el tratamiento que lleva el agua, ¿verdad? Sino también por microalgas, etcétera, pueden ser que a nivel interno del equipo rotativo empiece a generar adherencias y incrustación. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a hacer que el equipo rotativo con el tiempo gire a menor velocidad de lo que debería girar normalmente. ¿Qué hace eso? Que los caudalímetros con el tiempo, si estoy usando un caudalímetro mecánico, midan menos caudal del que realmente está pasando. Entonces tengo que estarle dando mantenimiento. Una forma muy sencilla de evitar esto, de un equipo mínimo de mantenimiento, es utilizando un equipo electromagnético. Un equipo electromagnético, para aquellos que no lo conocen, es un flujómetro que no tiene nada en el centro, no tiene nada que gira, etcétera. Simplemente tiene dos electrodos a los lados y emite un campo eléctrico que por ley de Faraday, si no me equivoco, es proporcional a la velocidad del flujo que está pasando. Entonces, un caudalímetro electromagnético, básicamente el agua pasa y con base a esa señal eléctrica que está mandando los electrodos, puedo conocer cuánto caudal está pasando. Puntos importantes, no hay atascamientos, no hay obstrucciones, exactitudes bastante buenas. Por ahí esa es la gran ventaja. Como hablamos de agua, no voy a hablar de los diagnósticos de adherencias, etcétera. Son otros diagnósticos adicionales que tiene este equipo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo meto un flujómetro magnético? La gente me dice por lo general, mira, es que es una medición pequeña, no tengo que llegar a tanto. Porque estos flujómetros tienen un precio, ¿verdad? Tenemos dos familias de flujómetros diferentes. Básicamente, cuando es de 2 pulgadas para arriba, utilizamos estos flujómetros magnéticos que ves acá, que son de la familia de Rosemont, ¿verdad? Y en tuberías más pequeñas, podríamos igual utilizar Rosemont, pero un equipo que nos ha ayudado bastante es este de acá. Este es un caudalímetro igual, este es magnético inductivo, es muy similar, y ya viene con su totalizador y medición de caudal. Cuesta alrededor de un 33-35% de lo que cuesta un medidor electromagnético de la otra familia. ¿Por qué? Porque el otro medidor electromagnético está hecho para aplicaciones más robustas, pero a veces no los necesitamos, simplemente necesitamos medir caudal, agua y listo, ¿verdad? Este equipo no tiene la exactitud que tiene el otro equipo, es menos exacto, sin embargo, para aplicaciones de agua siento yo que está sobrado, ¿verdad? Más o menos 0.8% de la lectura sobre más o menos 0.35% con un medidor electromagnético. Obviamente, a menor por ciento, más exacto, ¿verdad? Porque ese es el porcentaje de error sobre el caudal que está midiendo. En este caso es 0.8, en el otro caso es 0.35, pero este equipo como tal tiene su totalizador, comunica de forma 4 a 20 miliamperios o IO-Link, que es un protocolo que se está utilizando bastante, y como les digo, un 30% del precio de otro caudalímetro. ¿A qué voy mi comentario con esto? Y yo se los digo, y es mi sugerencia para muchos clientes. Hay clientes que todavía están casados o solamente conocen de los medidores mecánicos para medir agua. Yo lo que les digo es, hoy por hoy el portafolio se ha abierto bastante. O sea, ya no tenés necesariamente que ir a comprar un equipo mecánico. Un equipo de estos te va a salir posiblemente, no sé, un 40% más de precio, pero en tecnología es completamente otra cosa.
un equipo libre de mantenimiento, un equipo con una duración bastante grande, especialmente si se trata de medir agua potable, ¿verdad? Entonces, por ahí es una muy buena solución, es una solución barata y no tienen que ir por un equipo mecánico con todos los temas que ya sabemos que lleva mantenimiento, obstrucciones, menor exactitud, etcétera, ¿ok? Y estos flujómetros, dependiendo del tamaño, estos los llevamos desde 1/4 hasta 2 pulgadas, van a tener diferentes rangos de caudal. Entonces aquí es otro punto importante. Tenemos que ver con el cliente, que es muy relacionado a lo que hablaba ahora con el aire comprimido, tenemos que ver con el cliente cuánto caudal van a medir para seleccionar un equipo adecuado, ¿ok? Entonces, porque me gusta también como ir haciendo ya ha pasado una hora, por cierto, para ir haciendo un pequeño resumen. Cuando quieran medir agua, nuestra sugerencia es caudalímetros electromagnéticos. Cuando quieran medir vapor, sí vamos a tener, bueno, perdón, cuando quieran medir aire comprimido, vamos a tener muy buenas soluciones con medición de flujo por presión diferencial. Cuando quieran medir agua, caudalímetros electromagnéticos es una muy buena solución y los podemos ayudar. Son menos caros de lo que a veces los clientes creen, ¿verdad? Y luego estaría el tema del vapor, que ya lo vamos a revisar un poquito más adelante, ¿ok? Bueno, antes de pasar por calderas, quiero mostrarles este otro documento que se los voy a compartir. Este documento está súper útil, que es cómo puedo medir de forma efectiva, de forma precisa, vapor en calderas, ¿verdad? Que al final eso es lo que queremos. ¿Cómo podemos medir vapor en calderas? Básicamente, no me voy a adelantar porque esto es solamente como la intro, ¿verdad? Básicamente, nosotros a nivel de Emerson recomendamos dos tecnologías. Recomendamos lo que es la tecnología por presión diferencial, que ya se las mostré anteriormente, ¿verdad? Que es un medidor de presión diferencial montado en un elemento. Muchas veces va a ser ANUR, porque es el elemento que genera menor caída de presión. Y aquí nos interesa, obviamente, la caída de presión, ¿verdad? Pero tenemos otro elemento por ahí, que es me voy a adelantar, que es el medidor Vortex, que también se los comenté. Es un elemento que genera remolinos y esos remolinos mueven un aparatito por acá, de izquierda a derecha, y con eso mido el caudal, ¿ok? El Vortex de nosotros, y denme un segundito por acá para enseñarles otro documento. El Vortex de nosotros tiene una gran ventaja, y es que aparte que puede hacer la compensación en un solo valor, porque muchas veces va a ser vapor saturado, él hace compensación por temperatura. Si tuvieran vapor sobrecalentado, también se le puede conectar un sensor de presión y haría la full compensación. Aparte de eso, que no es lo más importante, el medidor de nosotros tiene esta gran ventaja, que digamos no lo vamos a tener con presión diferencial. El medidor de nosotros tiene un diseño único, que es que el sensor o el que mide el movimiento no está invasivo en el paso de vapor. Por lo general, los vórtex tradicionales, donde el vapor entra, ¿verdad? Se sella el elemento sensor entre el paso de vapor y el exterior. Claramente, con el tiempo, estos puntos de sellado se pueden llegar a dañar. El otro punto importante es que al usar estos tipos de sellos, si yo quiero hacer un cambio de la electrónica, no lo puedo hacer en caliente, tengo que hacerla en frío. Nuestro diseño permite, como la electrónica, como les digo, todo esto es metal, permite que si la electrónica se llegase a dañar, si hubiese algún problema con el sensor piezoeléctrico, etcétera, lo podamos remover aún estando en caliente y cambiar la electrónica o darle el mantenimiento necesario, ¿verdad? Simplemente donde pasa el vapor solamente toca metal y atrás se genera un movimiento, pero ese movimiento mueve, está sobre, ¿cómo se dice eso? Está el sensor completamente arriba del elemento metálico. Nunca hay contacto entre el vapor y el elemento desensado. Entonces eso permite un mantenimiento libre. En el caso de vapor, sí se va a ir deteriorando con el tiempo la barra metálica,
pero ahí simplemente se puede hacer una calibración y ya lo ajustamos a las nuevas condiciones de la barra, ¿verdad? Pero la estabilidad y la medición es bastante buena. Muchas personas en la industria para medir vapor nos compran los vortex de nosotros porque dicen es un vortex que yo ya sé que por haberlo instalado, si algo le pasa, yo no tengo que bajar todo el cuerpo, meramente tengo que hacer ahí los cambios de electrónica necesarios, ¿verdad? Lo hace muchísimo estable. En presión diferencial, pues sí hay un contacto directo entre la línea de vapor, ¿verdad? Y el elemento de sensado que está dentro de la electrónica. Ahí sí hay un paso, ¿verdad? Entonces es un tema de mantenimiento. Si yo tuviera que hacer un cambio de electrónica, lo que sea, en un medidor de presión diferencial, lo mejor sería parar la línea, ¿verdad? No así pasa con el medidor Vortex, ¿ok? Y nos sirve para medir vapor saturado, compensación solo por temperatura o para sobrecalentado. Ahora el tema y la gran pregunta que la gente se hace es cuándo usar uno o cuándo usar el otro, porque los dos son bastante buenos, tienen muy buena exactitud, etc. Bueno, aquí hay un comparativo que luego lo pueden revisar, pero para mí el punto fundamental es este de acá. Bueno, aquí hay una guía de selección donde pueden saber si pueden medir, si para medir vortex por, perdón, para medir vapor por vortex o por presión diferencial, pero el punto más importante es este. Es un tema de precios, porque si bien eh, el equipo Vortex es más robusto, más separado y todo, en Vortex por mayor a 6 pulgadas ya se vuelve un equipo muy caro porque es puro metal, ¿verdad? Y les comentaba ahora antes que un equipo Anuar en tuberías grandes es nada más insertarlo. Entonces, básicamente, si estamos hablando de tuberías por arriba de 6 pulgadas, ya sería bueno considerar presión diferencial por arriba de Vortex, pero es más por un tema de precios. Por tuberías debajo de 4 pulgadas, el Vortex puede ser muy buena solución porque lo van a dejar ahí instalado y no lo van a tenerle que hacer mayor modificaciones, ¿verdad? Entonces, esta guía se las voy a pasar. Ahí se ve bastante las diferencias entre medir con Vortex y medir con presión diferencial. Eso respecto a vapor, es mucho mejor a otras soluciones de medición, definitivamente. Es una medición precisa, es una medición estable. Son equipos que tienen diagnósticos también, entonces ustedes pueden entenderlos. Pero el punto importante, importantísimo, lo que les decía antes. Ambas tecnologías tienen un punto de flujo mínimo donde ya no se generan ni los vórtices, en el caso del Vortex, ni se genera la presión diferencial necesaria para medir. Entonces, a partir de un punto mínimo, la medición se nos va a cero. ¿Qué hay que hacer bien? Solicitar los datos de proceso adecuados, hacer un comisionamiento, revisar para que el medidor tenga el tamaño adecuado. Por decirles algo que pasa con los Vortex, y es otra gran ventaja, es que tenemos el reducer. El reducer es básicamente, por ejemplo, un equipo con conexión de 6 pulgadas, pero con cuerpo de 4 pulgadas, o un equipo con conexión de 4 pulgadas, pero con cuerpo de 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque al traer unos reductores, el rango de flujo baja. Vean, por ejemplo, acá. Acá tenemos, por ejemplo, supongamos que este es un equipo de 6 pulgadas. El tradicional, que es cuerpo de 6 con conexión de 6, tiene un rango de caudal mayor al reducer. O sea, al final, el intervalo o lo largo del rango va a ser lo mismo, pero posiblemente yo no esté midiendo en el punto mayor, posiblemente yo esté midiendo en el punto medio. Entonces, como me preocupa que puedan haber caudales muy bajos, entonces yo simplemente utilizo un reducer para que el caudal sea menor. Se puede hacer eso o la forma más sencilla, poner reductores de tubería y simplemente vender un equipo de menor tamaño, ¿verdad? Ambas cosas se pueden hacer. La ventaja con el reducer es que ya toma en consideración los errores por reducción de tubería. Entonces ya es un equipo que viene hecho con la misma especificación. Posiblemente si ustedes ponen sus mismos reductores de tubería, eso puede generar un error adicional en la medición de vapor. ¿Ok? Entonces eso por ese lado. ¿Ok? Entonces, aire comprimido, presión diferencial en casi que les diría yo en el 100% de los casos. Agua,
Magnéticos, revisar en el portafolio de magnéticos, hay magnéticos muy diferentes, con mucho gusto les podemos ayudar. También, si quieren mecánicos, se cuenta con mecánicos, pero les hacemos las indicaciones del caso. Y en el caso de vapor, por un tema de tamaños, y con ese documento que les voy a enviar, es revisar entre presión diferencial y vórtex. Igual me llaman y con muchísimo gusto les puedo ayudar. ¿Ok? Denme un segundo por acá. Nada más dejar este documento acá. Ok, perdón. Bueno, y ahora sí. Ok. Entonces, prosiguiendo con la charla, no la voy a extender mucho porque yo creo que ya quedó los puntos más importantes con agua, aire y vapor, ¿verdad? Nosotros también monitoreamos otras cosas. En calderas, como les decía, la eficiencia, bueno, vean todas las variables, también les voy a pasar este documento que lo tenemos por ahí. Vean todas las variables que son importantes en un sistema de generación de vapor en una caldera, ¿verdad? Que son importantes monitorear. Hemos hecho ahí algunos proyectos interesantes. Pero el equipo que yo les digo, el equipo bueno, hay un par de equipos, la medición de nivel de agua del domo, que a veces es un problema para los clientes, eso lo podemos hacer de forma efectiva, ya sea con presión diferencial o con una mirilla de nivel, con un radar de onda guiada. Por lo general, la gente en calderas usa mirillas de nivel, que es como esta que ven acá, como esta regla. Y esos son equipos tipo flotador. Pero ¿qué pasa? Por la misma conductividad, minerales, etcétera, con el tiempo esos flotadores que suben y bajan se tienden a obstruir. Entonces, una muy buena solución es incorporar un radar de onda guiada. Que aparte, un radar de onda guiada compensa de forma dinámica por el vapor que hay presente. Entonces, esa es una medición que por ahí sugerimos. Bueno, ahí hablo un poquito de eso. Luego les voy a pasar esta presentación para que la tengan. Pero bueno, el equipo que más recomendamos en calderas es el de eficiencia de combustión. Hay datos que a veces los clientes no ven, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo monitoreando el exceso de oxígeno puedo mejorar la eficiencia de la combustión. Este es un dato interesantísimo que por ahí extraje, que dice que en $100 de consumo de combustible, creo que hablan de búnker grado C, por aumentar 5% en la eficiencia de una caldera, obviamente monitoreando el exceso de oxígeno a la salida de la caldera, los ahorros pueden ser hasta de $33 por cada $100 invertidos, o sea, un montón, ¿verdad? Tenemos, como les digo, una hoja de cálculo para darles esos ahorros con base a lo que ustedes tienen y a lo que ustedes hacen. Y este es el analizador. Es un analizador bastante robusto, tiene una celda muy importante de protección contra el azufre. Resulta que los combustibles que nosotros quemamos en Centroamérica generan un alto contenido de azufre y ese azufre deteriora el sensor como tal, especialmente los electrodos de platino. Entonces él cuenta con una protección para proteger los electrodos, que es una cama platinizada, le dicen ellos. Eso le va a dar muchísima duración al equipo, pero la gran ventaja que tienen estos equipos es que son autocalibrables. Hoy en día se conectan continuamente a gas de calibración y el mismo equipo identifica cuándo requiere calibrarse y corre la calibración. Eso es algo que recomendamos bastante. Eh, y por ahí, bueno, otros sistemas que tenemos, como lo es el monitor acústico inalámbrico también, para monitoreo de trampas de vapor. Se conecta exactamente antes de la trampa de vapor en la tubería. Y ya si quieren más información lo podemos ver, pero básicamente él está monitoreando si una trampa fuga constantemente, o sea, si se dañó, o si fuga como debería fugar, que es de vez en cuando, ¿verdad? Liberando presión. También cuenta con un sensor de temperatura que si se está quedando condensado en la trampa de vapor, él puede ver una disminución en la temperatura de la línea. Entonces le manda a avisar a un sistema inalámbrico que esa trampa está fallando. Y como el sistema inalámbrico tiene parametrizados los costos del vapor y una ecuación que te dice cuánto vapor se pierde cuando la trampa falla, también te puede decir cuánto dinero estás perdiendo. No era la línea de hoy, pero les digo que son sistemas complementarios a la medición de vapor que son bastante interesantes. Se puede hacer un estudio de inversión en estos sistemas de monitoreo de trampas de vapor y se puede sacar el ahorro. Intercambiadores también lo hacemos de forma periférica con equipos inalámbricos. Podemos darles la eficiencia de un intercambiador de calor.
tenemos un sistema que lo analiza y lo revisa. Y en torno de enfriamiento es muy, muy similar. Podemos medir periféricamente los sistemas en una torre de enfriamiento y ver si la torre de enfriamiento trabaja de forma eficiente o no. Otro sistema que no lo comenté por acá es para sistemas de bombeo. Tenemos equipos de vibración inalámbricos que se pueden pegar a los motores, cajas reductoras, la misma bomba como tal para ver problemas por lubricación, rodamientos, etcétera. Y eso va conectado con otros equipos inalámbricos para flujo, para presión diferencial, donde al final un software, igual que con trampas de vapor o intercambiadores, un software jala los datos y nos dice qué tan eficiente es mi sistema de bombeo. Si tienen si tienen alguna duda o les gustaría saber más o tienen algún proyecto de ahorro energético, medición de utilidades, me pueden escribir con muchísimo gusto lo estoy poniendo aquí en el chat, al correo andres.chavarria@elpatron.com o bien me pueden llamar a mi WhatsApp. Voy a poner el número de código de área por caso que sea fuera de Costa Rica, pero es el 7107-9182. Entonces quedo ahí anuente a cualquier cosa que necesiten. Les voy a pasar esos documentos que quedaron por ahí. Y muchas gracias a todos. Era lo que les tenía para el día de hoy. Creo que nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, gracias a todos.